Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este 10º webinar que estamos organizando de la Fundación Carlos Vial Espantoso en conjunto con ICARE Chile en torno a los desafíos post-pandemia, las mejores prácticas laborales que identificamos desde la Fundación a través de nuestra edición especial del Premio Carlos Vial. No es nuestro 10º y último webinar el que estamos iniciando hoy, en el que abordaremos el tema de tecnología y control de contagios, donde contaremos con la presencia de dos empresas destacadas que fueron reconocidas por nuestro premio, que son CCU y Packaging Chile. Ellas dos implementaron diversas iniciativas para poder enfrentar la emergencia dada por la pandemia, apoyados principalmente por la tecnología. Primero, quiero invitarlos a todos a participar de nuestro webinar del panel de conversación que tendremos más adelante, enviándonos sus preguntas al correo preguntas@fundacioncarlosvial.cl, como está apareciendo ahí en la gráfica, donde nosotros podemos recibir sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, lo que sea que ustedes quieran comentar, nos hacen llegar, nosotros lo podemos abordar en nuestro panel de conversación. También quiero recordarles que este webinar se va a extender hasta las 10:15 de la mañana. Vamos a comenzar con la presentación de las prácticas por cada empresa, para que luego pasar a este panel de conversación donde nos van a acompañar representantes de las empresas y también un experto en el tema. Bueno, como les explicaba anteriormente, este es nuestro último webinar del ciclo de 10 que hemos organizado, y a través de estos 10 encuentros hemos visto cómo la pandemia ha ido cambiando nuestra vida y también remodelando las relaciones que tenemos entre las personas, pero sobre todo con nuestros lugares de trabajo. Y en los lugares de trabajo, la relación que tienen con las personas, con sus empleados. Hemos visto cómo el teletrabajo ha llegado para quedarse, cómo la telemedicina ha redefinido la manera en cual nos acercamos al sector salud, el apoyo psicológico dentro de las empresas, algo que antes era quizás tabú, que no se abordaba mucho, que se dejaba de lado, ahora es una parte esencial para muchas empresas, se ha empezado a visibilizar qué es lo que pasa con el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral. También otro tema que estuvo muy en boga, que ha sido muy discutido, porque permitimos que la oficina entrara a nuestras casas y que la casa entrara a nuestras oficinas, cómo nos hemos mostrado como diferentes personas, como personas más integrales, personas vulnerables. También ha salido mucho ese concepto en los webinars que hemos abordado anteriormente. Y también, como lo dijimos en nuestro primer webinar, son los grandes quiebres a través de la historia de la humanidad los que impulsan los diferentes cambios. Y sin duda estamos ante uno de ellos. Esta pandemia es un quiebre que está impulsando formas diferentes de hacer vida, de hacer sociedad. De todas las prácticas que hemos revisado hasta ahora, las empresas coinciden en que son cambios que han llegado para quedarse y avances que permiten que las personas estén cada vez más al centro de las organizaciones, enfocándonos cada vez más en nuestras necesidades más profundas y más humanas. En este webinar estamos abordando la tecnología, que sin duda ha dado un salto gigante de la mano de la pandemia. Nos hemos acostumbrado a las videollamadas, al teletrabajo, como dije, a la telemedicina. Todas estas herramientas nos han abierto un mundo que sabíamos que estaba ahí, pero no lo usábamos mucho hasta ahora. La alfabetización digital ha avanzado muchísimo, se ha trabajado en avanzar en la conectividad de fibra óptica, en mejorar el internet de diferentes localidades, llegando cada vez más lejos, porque entendimos el valor que tiene la tecnología para poder apoyar nuestras vidas, para poder crear sociedad de una manera mucho más equitativa. Por ejemplo, con la telemedicina vimos cómo especialistas podían llegar a lugares recónditos de Chile donde había muy pocas posibilidades de poder atenderse con ellos, o cómo podemos hoy día trabajar desde cualquier lugar donde nos encontremos. De alguna manera la tecnología nos ha ayudado a continuar con nuestra vida y a darnos algo de certeza en medio de tanta incertidumbre. En las empresas, sin duda, ha sido un tremendo aliado para poder dar continuidad a las labores, como decía antes, a través del teletrabajo y diferentes herramientas como las que vamos a revisar hoy día. De todas maneras, se abre una arista, un desafío, que también lo hemos abordado en webinars anteriores, que es con respecto a la privacidad. ¿Qué pasa con nuestros datos personales cuando hay herramientas de trazabilidad, cuando hay datos personales que están
de alguna manera dando vueltas en Internet. ¿Cómo se hace para proteger esos datos? En Chile en particular, estos datos están protegidos primero por la Constitución, que protege la vida privada, y en segundo lugar por la ley 19.268 sobre datos personales y su protección. Pero sin duda se nos abre un nuevo desafío y tenemos que saber cómo abordarlo, cómo las empresas tienen un deber ético fundamental al utilizar estas herramientas y al pedirle a sus trabajadores que compartan datos personales con ellos. El Estado también, cuando hablamos de la situación epidemiológica de cada persona, si es positivo, si es negativo, con quién ha estado, con quién no ha estado, los contactos estrechos, sin duda se nos ha abierto un nuevo desafío y que es lo que vamos a tener que resolver en el tiempo que viene post pandemia. Y es en ese contexto que en este webinar vamos a dar a conocer, como lo dije antes, la experiencia de dos empresas que fueron reconocidas por nuestra fundación, que utilizaron herramientas tecnológicas para apoyar su gestión durante las cuarentenas y en general durante la pandemia, apoyando la gestión de personas y entregando información que de otra manera habría sido difícil organizar sin el apoyo de estas herramientas. Así es que con eso en mente es que quiero introducir a la primera empresa que nos acompaña hoy día, que es CCU, que vamos a revisar su experiencia, su práctica, la que fue la creación del sitio web especializado para temas COVID-19 y el Vivamos Bien, que es este programa como ellos lo bautizaron, y conoceremos primero a través de una cápsula de video, para que luego María Luisa Domínguez, quien es subgerente de Recursos Humanos de CCU, nos va a explicar más al respecto. Yo trabajo en esta compañía hace 13 años. Siempre he trabajado en las áreas de recursos humanos. Me fui de vacaciones justo en abril y nunca volví de esas vacaciones. Estuve como 8 meses fuera en mi casa, menos mal que me llevé el computador. Estuvimos harto tiempo en teletrabajo, que fue una forma nueva de trabajar en CCU. En CCU no había personal que trabajara de esa forma. Fue un golpe tremendo para todo el mundo. Se hicieron hartas cosas para poder de alguna forma ordenar todas las acciones que como compañía había que tomar. Se conformaron el comité de personas, el comité COVID. Se hicieron también partícipes de este comité gente experta en la materia y a partir de ahí empezaron a tomarse acciones un poco más oficiales. Se sacaron políticas, se sacaron procedimientos, se sacaron beneficios, entre los cuales está este sitio de COVID. Un sitio alojado en la intranet, pero de acceso libre para todas las personas asociadas a la compañía, como familiares, amigos, etcétera, de trabajadores, en donde podían revisar información oficial, en donde la gente podía informarse de manera oficial de todos los beneficios que estaban puestos a disposición. A nosotros nos inspira generar experiencias para compartir juntos un mejor vivir. Y en este sentido es que son nuestras personas, nuestros trabajadores, el centro y lo más importante para CCU. Otra cosa súper importante que se ha implementado en la administración interna de esta pandemia son las reglas de oro COVID-19, que las que están por supuesto publicadas en nuestro sitio COVID, que son 12 y que nos han permitido internalizar todo lo que tiene que ver con el autocuidado, el tema de la distancia, el no compartir elementos, etcétera. La recepción ha sido muy buena. El sitio COVID es una excelente alternativa para en un solo lugar obtener toda la información necesaria para poder enfrentarse de buena manera a esta enfermedad. Muchas gracias, Bernardita. Bueno, como pudieron ver en el video, en CCU estamos muy contentos de haber impulsado esta iniciativa y que sin duda jugó un rol clave en la comunicación y en la conexión con los trabajadores. Les voy a mostrar algunas láminas para resumir las principales acciones en torno a esta iniciativa. Vamos a compartir algunas láminas en este momento.
Ahí sí. Bueno, primero contarles que nuestros trabajadores se encuentran ubicados en distintos centros de trabajo, de Arica a Punta Arenas, y también fuera de Chile, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, Uruguay y Colombia. Por esto, al inicio de la pandemia, se nos plantearon algunas necesidades que quisimos abordar a través del uso de la tecnología para generar conectividad, para generar instancias de educación y para obtener información oportuna. Y por otro lado, entendiendo que nuestro objetivo y lo que nos moviliza es el cuidado de las personas y la continuidad operacional, nos preocupaba mucho integrar en un solo canal la comunicación, todos los componentes que presentó la pandemia de cara a la gestión de personas y también a la información hacia el trabajador, como son los protocolos, las reglas, los temas de educación de COVID y las herramientas de apoyo y beneficios relevantes para este periodo. Entonces la iniciativa se llama Sitio Web Regional de Información COVID, donde integramos todos los contenidos en un solo lugar, de manera que sea accesible por todos los trabajadores desde cualquier plataforma, computador o celular, y donde se pueda contar con todas estas informaciones que permiten generar educación, entregar apoyo, comunicar de manera transversal todas las medidas y reglas que la compañía promueve para el cuidado del trabajador. Y a medida que fuimos agregando contenido, llegamos en promedio a 300 accesos semanales y más de 1.600 accesos luego del lanzamiento de los videos educativos. De esta forma pudimos consolidar esta iniciativa poniendo a disposición un menú completo con gráficas claras, de fácil acceso, para que todos los trabajadores desde cualquier lugar físico accedan a la información sin importar desde qué medio lo hicieran. Bueno, y además, aprovechando la instancia, les quiero mostrar otras iniciativas que desarrollamos, como por ejemplo, la generación de informes regionales actualizados semanalmente a través de una herramienta que se llama Data Studio, que es una herramienta de Google en línea para convertir datos en paneles e informes personalizables, donde de manera dinámica y gráficamente amigable, los equipos accedieron a información actualizada para facilitar la toma de decisiones o visibilizar la evolución de los contagios. Otra iniciativa que también desarrollamos fue la aplicación de un testeo de anticuerpos en una planta productiva donde la hipótesis que quisimos estudiar era que la toma de estos test permite predecir contagiantes. Realizamos el ejercicio y vimos que los resultados fueron concluyentes en que la información obtenida apuntaba más hacia un comportamiento ya pasado del virus y por lo tanto no permitía anteponerse o predecir un posible contagio futuro de los trabajadores. Entonces la clave fue continuar reforzando y promoviendo nuestras reglas de autocuidado y prevención de contagios. Y por último, quisiera compartir el uso de tecnología en el levantamiento de información a través de una app que nos permitió conocer información en tiempo real de la encuesta de salud diaria de todos los trabajadores, tanto para aquellos que estaban en modo presencial o para aquellos que estaban en modo remoto. Además, conocer información de sus test realizados y vacunas adquiridas. Todo esto a partir de la información que el mismo trabajador ingresa y que nos permite conocer y apoyar a los trabajadores que presenten algún síntoma o alguna situación en particular. Así que eso ha sido un resumen de nuestras iniciativas. Estamos muy contentos de haber tomado estas iniciativas y haberlas aplicado en esta situación de pandemia. Muchas gracias, Bernardita, por la oportunidad de compartirlas. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. A ver si me pueden ayudar ahí a... Sí, ahí seguimos viendo tu presentación, pero entiendo que ya, si ya terminaste,
voy a aprovechar de... Aquí está, listo. Ahí está. Bueno, muchas gracias por tu presentación, María Luisa. Y voy a introducirles ahora la práctica de Packaging, quien también estuvo utilizando herramientas tecnológicas para apoyarse durante la pandemia. Ellos en particular utilizaron una estrategia que les permitió trazabilidad dentro de su empresa, y para ello vamos a ver un video que nos va a mostrar más al respecto, y luego Juan Vera, quien es jefe de sistema integrado de gestión de nos va a explicar más de esta práctica. Llegó la pandemia y tuvimos que formar, ¿cierto?, el equipo del comité de crisis, y eran reuniones diarias. Un poco ahí se visualizó que se necesitaban herramientas tecnológicas para resolver ciertos temas que se relacionaban con la pandemia. Mi trabajo es estar a cargo de todo lo que es el transporte del casino y de todo lo que es el área de bienestar y todo lo que esté relacionado con los beneficios de los colaboradores. Nosotros vamos por un lado a dar continuidad al proceso y por otro lado cuidar a las personas como primer hito, ¿no es cierto? Y luego de eso un montón de actividades que se gatillan a raíz de haber implementado el comité. Nos acostumbramos a un control que entregaba beneficios de salud, en particular beneficios de continuidad operacional, beneficios de bienestar para el resto de las personas. No tienen que tomar transporte público, por lo tanto era una súper buena medida para evitar todos los contagios que se generan en el transporte público a diario. Todos los trabajadores tenemos que completar nuestra declaración de salud, ahí reportar cómo nos sentimos, hacernos como estas preguntas que a veces uno no se cuestiona, estoy congestionado, sí, informarlo. Y eso nos da un resultado como trabajador que tengo que presentar en la portería cuando llego. Y ese resultado dice si yo puedo entrar o me debo quedar en mi casa. La herramienta nos ayudó a tener trazabilidad sobre una conducta esperada, que era el declarar mi estado de salud al momento de yo asistir al trabajo. En general creo que la gente ha tomado de muy buena manera todas las medidas que hemos adoptado, pero ya hoy día toda la gente está adaptada a todas las normas y la agradecen. Se sienten seguros de venir a trabajar y eso era algo muy importante y por lo cual se tomaron todas estas acciones. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Carlos Vidal Espantoso, a ICARE por darnos la posibilidad de compartir con todos ustedes esta buena práctica, ¿no es cierto? La práctica de la trazabilidad o uso de herramientas tecnológicas para la trazabilidad. Gracias Bernardita y al equipo de Fundación Carlos Vidal que nos estuvieron apoyando en lo que voy a presentar yo a continuación. Primero, comentarles que durante la pandemia para nosotros existió una gran necesidad que era tener trazabilidad. Ya era uno de los mandatos que nos establecieron a las empresas, trazar nuestros casos, sometidos a fiscalizaciones, sometidos a seguimiento epidemiológico por parte de la autoridad sanitaria, y uno tenía que ser, como les decía, capaz de llegar a este dato tan relevante para evitar masificaciones de contagio. No era para evitar contagio directamente porque uno los podía tener por diversos motivos, pero sí para evitar que esto se, ¿no es cierto?, esparciera en el resto de los trabajadores, ¿ya? A continuación les voy a mostrar una breve presentación para enseñar las prácticas, en particular las herramientas que nosotros desarrollamos ya para este proceso. Y aparte de estas herramientas, lo que nos permiten, por un lado, es tener trazabilidad en el transporte, a través de la herramienta AllRide, y por otro lado trazabilidad antes de que la persona asista al turno de trabajo, ¿no es cierto?, que le corresponde ese día, ¿ya? En particular, respecto a la herramienta AllRide, era una herramienta que surge a través del dato de una de las gerencias que participa en el comité de emergencia, ¿ya? Esta herramienta hoy día nos permite a nosotros como trabajadores
conocer el punto exacto donde tengo que tomar la locomoción de transporte a la compañía o de vuelta también a mi hogar, donde puedo tomar, donde me corresponde, ¿no es cierto?, tomar la movilización ese día en particular. Puedo acceder también a la capacidad que tiene el móvil que voy a tomar, y a nosotros como empresa nos permite saber quiénes vienen en el bus, en qué horario se presentó el primer trabajador al bus, en qué horario terminó el recorrido. Eso reduce obviamente la posibilidad de no tener el dato de la trazabilidad que era necesario, y todavía sigue siendo necesario. Entonces, con la aplicación que los trabajadores descargan en su celular, pueden tener, ¿no es cierto?, esta aplicación y trazar su recorrido. Nosotros internamente trazar las personas que venían en ese recorrido. Por ejemplo, si se activara un caso de variante Delta o un caso de un trabajador contagiado, podemos realizar un testeo puntual a esos trabajadores que hayan estado presentes en el bus, quizás no cumpliendo con el criterio de contacto estrecho, pero sí de manera preventiva, como les decía, para evitar la distribución del contagio. La segunda herramienta se llama PEGIS, que es una plataforma que nosotros ya utilizábamos anteriormente para el control de empresas contratistas, ¿no es cierto?, permisos de trabajo seguro, que agregamos la declaración de salud, y hasta ese momento era una obligación para las visitas, por el hecho de contar con una norma certificada de inocuidad alimentaria, y la agregamos, ¿no es cierto?, aumentamos nuestro alcance a los trabajadores, que debían responder ciertas preguntas que se relacionaban con el COVID. Esta es la pantalla de la declaración de salud. De hecho, esta es la declaración que yo efectué el día de hoy, antes de venir al trabajo, donde yo, a través de mis datos personales, que son principalmente el RUT, ¿no es cierto?, la herramienta me va a ir reconociendo, por lo tanto, no todos los días voy a tener que ingresar mis datos personales, sino que solamente contestando 8 preguntas. Esas 8 preguntas se concentran en, por ejemplo, si pertenezco a un grupo de riesgo, por ejemplo, si tengo algún tipo de síntoma, verde, amarillo o rojo, que en algún momento también las categorías tuvieron ahí algunos cambios a medida que las personas iban presentando síntomas distintos a los habituales y finalmente eran casos confirmados COVID. Y también puedo entregar información acerca de si estoy o no vacunado, incluso la fecha de vacunación. Un montón de información que la gente entrega de manera voluntaria, al igual como la herramienta que desarrolló CCU, y que nos permita a nosotros tener trazabilidad, ¿ya? Obviamente, para llegar a esta información necesitamos que las personas indiquen fehacientemente cómo se sienten, y para eso tuvimos que hacer trabajo cultural, ¿ya? Y las personas, al encontrar valor a esta herramienta, obviamente ya con el tiempo se acostumbraron, como lo señalaba en el video, y empezaron a reportar efectivamente cómo se sentían antes de venir. Una vez que uno completa la declaración, la herramienta entrega un resultado, y en ese resultado quisimos ser precisos acerca de qué debía hacer la persona que presentaba determinada sintomatología, ¿ya? En algún momento las personas incluso llegaban acá con síntomas, eso lo quisimos inmediatamente corregir, y les entregábamos nosotros, por ejemplo, un mensaje de, ok, has completado tu declaración de salud, puedes presentarte al trabajo, o tienes algún síntoma en categoría verde, amarillo, rojo, espera que te contactemos, mantente en casa, inicia una cuarentena, ¿ya? Esa es la idea, es hacer obviamente un seguimiento. Nosotros podemos acá recibir un reporte, como aparece en el punto 3, que señalo acá en la presentación, en el cual nos va indicando si es que existe algún trabajador que presente algún tipo de riesgo, por ejemplo, haya declarado un síntoma de color rojo, amarillo o verde. Lo contactamos, entendemos bien de qué se trata y tomamos una definición. Si pasa a una PCR, si la persona se puede presentar porque tiene una alergia, por ejemplo, o si es una condición de salud ya más crónica que la persona sostiene hace algún tiempo. ¿Bien? Finalmente, nos permite tener indicadores que hasta el momento no teníamos. Esto todo fue parte del desarrollo de esta herramienta, en el cual yo puedo saber, por ejemplo, si mis ingresos son internos o externos. Esto es inmediato, yo puedo tener la inmediatez del dato. Si estas personas presentan algún tipo de síntoma o condición de salud, por ejemplo, si pertenecen a un grupo de riesgo, si han tenido un contacto estrecho reciente en los últimos 14 días, o si la persona se encuentra en condiciones de salud óptimas para prestar servicio. Bien, en general, esto, como digo, la inmediatez del dato, que era algo muy importante, porque cuando uno se contagiaba, uno no sabía de dónde venía el contagio, y esto nos permitía tener
datos, y por otro lado, cuánto tiempo necesitaba yo estar en contacto con una persona para contagiarme, que también fue algunas dudas, y hoy día con la variante Delta se vuelve a abrir como tema, ¿no es cierto? Esto nos permite tener esa información, ¿ya? Así que en general las herramientas tecnológicas para nosotros hoy día son un plus que nos da información. Obviamente esta información se sensibiliza con los sindicatos, con los diferentes grupos que se desarrollaron, los comités paritarios, el grupo de autónomo del plan de autocuidado, para que la gente sea sensible respecto de la información que declara. Por otro lado, tenga certeza sobre el resguardo de estos datos. Nosotros como empresa perteneciente a un grupo austriaco, ¿no es cierto?, en la casa matriz, ya firmamos convenios que se relacionan con el resguardo de la información. En ese sentido, la Comunidad Europea va mucho más avanzado que nosotros, pero ya en Chile existe normativa que lo regula, y por lo tanto buscamos que esta información sea conocida solamente para el objetivo principal. Incorporamos estos aspectos en nuestro reglamento interno vigente, porque también es una herramienta que se va a sostener en el tiempo, por lo tanto actualizamos este reglamento incluyendo esta herramienta, y finalmente hoy día nos permite tener certezas acerca de personas que potencialmente pueden estar presentando un contagio por COVID. Lo vinculamos con nuestro plan de testeo de antígeno, ¿no es cierto? Cosa de poder trazar y cruzar información y finalmente mantener a la gente sana y segura acá dentro de la planta. El atributo de salud en el trabajo o el atributo de seguridad en el trabajo hoy día toma un rol fundamental para nosotros, y dentro de ese contexto el desarrollo de esta herramienta nos compromete más con esa política del cuidado de la salud y seguridad de todos nuestros colaboradores. Perfecto, muchas gracias Juan por compartirnos más sobre la experiencia de MM Packaging. Ahora quiero introducirles al panel de conversación que nos va a acompañar. Estaremos con Rodrigo Young, quien es socio fundador y director científico de Diagnosis Biotech, una empresa chilena. Es el Group Leader del Laboratorio of Development Genetics del Instituto de Oftalmología del University College of London. Él nos acompaña desde Londres esta mañana. También estará con nosotros Gabriela Ugalde, quien es gerente de recursos humanos corporativos de CSU, y Juan Vera, que nos acaba de hacer la presentación por parte de MM Packaging, que como ya les dije, es jefe de sistemas integrados de gestión de MM Chile. También, como los invité al principio, quiero recordar la invitación a participar de este panel a través de nuestro correo preguntas@fundacioncarlosvial.cl. Nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, lo que quieran acotar. Por favor, estamos abiertos a interactuar con ustedes a través de este correo. Pues bien, quisiera partir este panel de conversación, este último panel de conversación, con Rodrigo. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y como experto en el tema, ¿cómo ves tú que la tecnología se ha convertido en un aliado para las organizaciones para hacer frente a la pandemia, y al mismo tiempo poder entregar certezas y apoyo a sus colaboradores? ¿Cómo ha sido este desarrollo? ¿Cómo lo ves de tu experiencia, de lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Chile? ¿Qué nos puedes contar? Hola Bernardita, primero que nada muchas gracias por invitarme al panel y feliz de estar aquí. Yo encuentro que ha sido súper interesante, o sea, aparte de que, claro, desde el punto de vista personal ha sido muy difícil para todos, el desarrollo tecnológico que se ha dado en torno a esta situación ha sido, yo creo que en nuestra vida no hemos visto nada tan marcado y tan rápido para mitigar esta situación que estamos viviendo. O sea, es espectacular, la verdad. O sea, de partida el desarrollo de una vacuna en tan poco tiempo, eso nunca se había visto antes. Y aparte de eso, todos los otros pequeños desarrollos tecnológicos que en realidad tal vez en sí no tienen ni un principio científico nuevo. Por ejemplo, esto de poder medir la temperatura con una pistolita. Pero el implementar todas esas situaciones y desplegarlas en las empresas y distintos tipos de soluciones, eso yo lo encuentro espectacular, desde el punto de vista cultural, que la gente se haya acostumbrado a que tienen que tomarse la temperatura, de que tienen que estar siguiendo o sea, poniendo datos en un app, como lo escribía Juan. Eso a mí me parece súper interesante. Y yo creo que, bueno, hay diferentes condiciones de eso en distintas partes del mundo, pero en general los estándares han sido súper parecidos.
Por ejemplo, a mí me toca mucho comparar lo que sucede en Londres con lo que sucede en Santiago, que las personas se comportan de formas bastante distintas, son culturas muy distintas. Por ejemplo, me acuerdo al principio del año pasado, cuando llegué a Santiago a la pandemia, por ahí por marzo, todo el mundo estaba usando máscara o mascarilla, en la calle, en todos lados. En Londres, con suerte, la gente estaba usando en los supermercados, y eso que Londres tenía una ventaja y había mucho más contagio. Hay diferencias culturales, pero aún así la norma ha sido muy, muy pareja, y el incentivo del uso de desarrollos tecnológicos para mitigar la pandemia ha sido fantástico y ha sido transversal. Uh-huh. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora quisiera seguir con Gabriela, en el mismo sentido, ¿cómo en su empresa, en el fondo, el uso de esta tecnología contribuyó al manejo de acciones o a la toma de decisiones durante la pandemia? ¿Cómo pudieron incorporar las herramientas tecnológicas? ¿Por qué nació la inquietud de tener que incorporar distintas herramientas a las que estábamos acostumbrados? Pero quiero darles buenos días y agradecer a la invitación de Bernardita, a la Fundación Carlos Vial Espantoso, también a ICARE y a todo el equipo que está haciendo posible esta transmisión, y también a todos los asistentes que están acompañándonos. Y ante tu consulta, Bernardita, a ver, yo creo que coincido con Rodrigo que la contribución de las nuevas tecnologías ha sido increíble. O sea, a mí en forma inmediata se me viene a la mente cómo la ciencia, la innovación han sido clave para enfrentar este desafío a nivel mundial. Ahora, como compañía, lo primero que buscamos fue aprender de la enfermedad para poder responder ante esta situación de forma muy rápida y muy oportuna, y poder incorporar todas las capacidades aprendidas a nuestra organización, de manera de poder cuidar lo más pronto posible a nuestros trabajadores y además también mantener la continuidad operacional. Y aquí en esto me quiero referir a 3 ámbitos donde nos aportó la ciencia. En primer lugar, nosotros buscamos en la ciencia, en la investigación básica, todas las explicaciones sobre el origen, las características de este nuevo virus, esperando el desarrollo de las vacunas, todos los tratamientos para entender esta pandemia. Y para esto, en CCU, constituimos el comité epidemiológico. Tuvimos una asesoría de la doctora Meito Malí, que nos compartió todo su conocimiento y especialmente los principales hallazgos científicos de cómo se propaga la enfermedad. Y esto todo lo que hicimos es compartir con nuestros trabajadores toda esta información a través del sitio COVID, que fue el espacio que desarrollamos dirigido a la comunidad de trabajadores, y además también fue reconocido como una buena práctica por la Fundación, así que también muy contento por eso. Y especialmente en esto quiero reforzar que eran tantas y tan distintas las noticias, fake news, que este sitio nos permitió generar confianza con los contenidos que desarrollamos, logramos posicionar toda nuestra comunicación por sobre otra información que da vuelta y con distintos soportes, con cápsulas, con videos, con muchos consejos prácticos para darle mucha credibilidad. Eso en primer lugar. También en segundo lugar quiero reconocer todo el aporte de la ciencia en todas las medidas preventivas. Así surgieron las medidas de autocuidado, nuestras reglas de oro, y además nosotros dimos un paso más allá, elaboramos máscaras faciales, alcohol gel, y aportamos con mucha innovación. Y respecto a otras medidas preventivas investigamos muchísimo. La verdad que todos los días nos llegaban distintas iniciativas orientadas a apoyar en el diagnóstico, no solamente de las personas que estaban padeciendo la infección, sino que también las personas que estaban inmunizadas. O sea, en el fondo aquí me estoy refiriendo a los test diagnósticos que eran los test de PCR, los antígenos, los anticuerpos, y por eso es que colaboramos en una investigación en alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez, donde aplicamos los test de anticuerpos, como explicó María Luisa, en una de nuestras operaciones a través de un piloto, para probar realmente su efectividad en la predicción del contagio. Y todo esto además se lo explicamos a nuestros trabajadores, y ahí aprendimos todo lo que tenía que ver con los falsos positivos, los falsos negativos, los cuidados que teníamos que tener. Entonces, esto también fue muy interesante de poder compartir con nuestros trabajadores el método científico, generar hipótesis y poder hablar, digamos, e incorporar ese lenguaje.
Y por último, también en tercer lugar, quiero también reforzar la utilización de Cuidémonos, donde nosotros, la verdad que viendo especialmente la experiencia en los países asiáticos, donde era muy importante poder incorporar aplicaciones y para poder tener a nuestros trabajadores, nosotros tuvimos por un tiempo este control diario durante la mañana, apoyando, como muy bien dijo Juan, tener un dato inmediato, apoyar la trazabilidad. Lo configuramos en algunas instalaciones para el manantial, en el equipo agrícola de BCPT, en vendedor y también en SSUSA, y esta aplicación la usamos específicamente para la estrategia de retorno seguro, porque nos dimos cuenta que efectivamente teníamos que tener información mucho más cercana, el riesgo no solamente se limitaba al lugar de trabajo, sino que al trayecto, al hogar. Entonces, con esta aplicación pudimos ingresar y poder tener información personal de manera más cercana. Entonces, todo esto nos permitió hacer un seguimiento de los casos con un método de registro, como dijo María Luisa, con entender cuál era el medio de transporte que utilizaba, cuál era dónde el centro de trabajo, sus personas que estaban más cercanas, si se habían aplicado algún test, el estado de vacunación. Y esto, la verdad que además fue muy importante porque estaba conectado con estos contactos, en caso de que las personas estaban contagiadas, nuestros equipos de calidad de vida inmediatamente estaban informados y en forma muy instantánea se conectaban, los trabajadores se sorprendían que tan rápido los llamaban y podían ser entrevistados respecto a su estado de salud, y eso mostraba muchísima preocupación y podíamos entregar recomendaciones. Siempre este uso de la plataforma fue voluntario y para fomentar todas las conductas de autocuidado y también de cuidar a los demás. Entonces, creo que aquí, bueno, puedo seguir hablando mucho más, pero creo que en estos tres ejemplos es donde la ciencia la vimos acompañándonos y profundizando en todas las decisiones y en todas las metodologías que quisimos incorporar para el cuidado de las personas. Sí. Y sumando lo que dice Gabriela, me parece súper interesante, por ejemplo, que hace 1 año y medio, la mayoría de la gente no sabía lo que era un PCR. Y ahora todos somos expertos un poquitito en epidemiología, en antígenos, anticuerpos, test de antígenos, test de anticuerpos, PCR, métodos moleculares. Como que había una educación muy rápida en la población y en todos, por la urgencia y por ese mismo miedo, ¿no?, de contagiarse y de que te pase algo. Ahora, eso está pasando ahora porque la mayoría de la gente está vacunada en Chile. O sea, estamos cerca del 80% de la vacunación. Pero eso no tiene que cambiar tan rápido tampoco, no podemos relajarnos porque pronto, o sea, lo que está sucediendo, por ejemplo, aquí en Inglaterra o en Europa, es que a pesar de que hay mucha gente contagiada, sigue muriendo gente, sigue enfermándose personas. Entonces, y sobre todo con la interacción con otras enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estamos entrando en el verano, lo cual no es problema, no hay tanta enfermedad respiratoria, pero por ejemplo en Europa ahora se está entrando en el invierno y ya se sabe que si a uno le da COVID y influenza, las probabilidades de morir o terminar en el hospital son el doble. Entonces, claro, hay que reforzar otro tipo de vacunación y va a ser otra fase de aprendizaje, porque como la mayoría de los países no tiene niveles de vacunación tan altos, el virus va a seguir dando vuelta por el mundo, porque nos estamos moviendo con tanta facilidad que el movimiento del virus va a seguir ahí y va a seguir mutando además. Entonces, eso como que apunta a que vamos a seguir en un estado de semipandemia por un rato y además vamos a tener que seguir testeándonos en forma rutinaria. O sea, lo del testeo no se va a terminar en el corto plazo. Y probablemente ninguna de las herramientas que se han implementado. Claro. Por ejemplo, con respecto a eso, quiero ir con Juan, que nos hablaba en el fondo de la herramienta de trazabilidad que ellos están usando. En ese contexto quisiera saber la herramienta en sí, como tal, ¿de qué les sirve, no solo la trazabilidad, sino que también otras herramientas tecnológicas que pueden estar usando? ¿De qué les sirve a la empresa? ¿Cómo la usa más allá de una perspectiva solamente sanitaria? ¿De qué les ha servido? ¿Qué es lo que han visto a través del uso de esta herramienta?
Es interesante la pregunta porque este es un desarrollo nuestro. Esto no venía como un producto como sí es AllRight, que AllRight lo que tuvo con nosotros fue mejoras, optimizaciones. La declaración de salud es un desarrollo nuestro junto con una empresa que nos presta servicio hace ya harto tiempo como consultora en seguridad. Y lo que nosotros planteamos en ese momento fueron muchas dudas. Por ejemplo, necesito saber quiénes están en la planta hoy día, ¿ya? Y esa duda se resuelve con que todos debemos llenar la declaración de salud antes de presentarnos al turno. ¿En qué condición me presento a la planta? Que eso ya lo resuelve el tema de los síntomas, ¿no es cierto? Pero también lo utilizamos para conocer los planes de vacunación. Hoy día, por ejemplo, la declaración de salud nos permite saber cuánta gente tenemos con dosis de refuerzo, porque agregamos un botoncito que aparte de indicar estoy vacunado o no, es estoy vacunado también con dosis de refuerzo. En otros aspectos también nos permite saber si, por ejemplo, nosotros podemos tener oportunidades de tener, no sé, 30 personas hoy día en el turno que necesiten dosis de refuerzo según programa, coordinar un medio de transporte para que ellos se vayan a vacunar el día de hoy mismo durante la jornada, también conocer esta inmediatez del dato sumado a el estado de vacunación, sumado al porcentaje de vacunación, nos permite de cierta manera estar más tranquilos respecto de lo que ha sido la comunicación interna, la toma de conciencia de las personas y el cuidado y la protección de las personas. Por otro lado, se complementa con el sistema de control de acceso, que ahí también un poco lo que decía Rodrigo, el nivel de desarrollo y el nivel de llegada de tecnología a Chile fue algo que también fue muy llamativo para nosotros. O sea, nos ofrecieron cascos de estos que permitían leer la temperatura a distancia a 300 personas en un momento, nos ofrecieron lectores faciales que permitían, aparte de conocer la temperatura de la persona y reconocer si era trabajador o no, también avisaban a la persona que no estaba correctamente utilizando su mascarilla. Es decir, se complementa esta herramienta de trazabilidad con el sistema de control de acceso, porque entrega una validación de ingreso, o sea, yo puedo entrar porque soy trabajador y pude declarar, o estoy en estado de visita, por lo tanto tengo otro tipo de restricciones de acceso, ¿ya? Y también con el uso de los códigos QR. Hoy día uno puede ver en prácticamente todos los lugares y todas las comunicaciones el uso de códigos QR. Por lo tanto, la herramienta, aparte de permitirnos identificación de quiénes somos, cómo estamos, cómo nos encontramos, nos permite también entender y complementarse con herramientas de control de acceso, que es algo que por los temas de condiciones de seguridad en los cuales se desarrolla la pandemia, también eran muy necesarios. Saber quiénes estábamos acá, había posibilidades de sabotaje en algún momento, de atentados, por lo tanto, nos interesaba tener esa información también. Eso por un lado. Entonces, desde la perspectiva sanitaria, sí, la trazabilidad era muy importante porque necesitábamos tener una continuidad operativa. Como dijo Gabriela, nosotros pertenecemos ambas compañías al rubro de alimentos y el rubro de alimentos se ha visto con una muy alta demanda durante este periodo, por lo tanto no podemos fallarle al consumidor. Y eso significa también garantizar la continuidad operacional. Y si para eso debemos implementar todas estas herramientas, obviamente siempre pongo aquí el nivel de conciencia que logramos con los trabajadores, porque esto requiere mucha conciencia, mucha participación. Si complementamos todas las herramientas y todas las iniciativas que desarrollamos con una buena comunicación, con un buen entendimiento, porque también, como lo señaló Gabriela, había mucha fake news entre medio, la gente tenía mucho miedo de qué pasaba si yo reportaba un síntoma, me iban a dejar en la casa, no me iban a pagar el sueldo. Todas esas cosas las quisimos despejar para que la información fuera fidedigna, real, interesante de almacenar y de trabajar, y finalmente complementar todo lo que ya teníamos, todo lo que esperábamos tener, con lo que hoy día como compañía hemos desarrollado y nos permite saber, por ejemplo, a hoy día, este es un dato de ahora, que el 99,3% de nuestras personas ya cuentan con su esquema de vacunación completo y 48 trabajadores ya tienen su dosis de refuerzo. Ese dato es ahora. Así que es interesante, abre un mundo de data que si bien la teníamos para temas productivos, no la habíamos desarrollado para temas de salud y seguridad en el trabajo. Y ahí, tomando lo que tú dices, en el fondo de toda esta cantidad de tecnología que se usa, lo que se podría usar, ¿cómo se aborda el tema de la confianza Claro.
en el empleado, en el fondo, de no parecer que estoy siendo muy invasivo, de explicarle que esto es para su seguridad, para poder darle contenido al negocio. ¿Cómo se trabajó eso, en el fondo? Mira, también es súper interesante porque tienes que romper una barrera tradicional, yo diría, una barrera tradicional en la cual yo separo habitualmente mis datos personales, que pueden ser el nombre y el root para muchas personas, de los datos que yo necesito para saber cómo te sientes, cómo estás. Entonces, la generación de concientización a través de conversatorio, también aplicamos esa buena práctica que fue destacada en otras empresas. Los conversatorios eran claves porque yo les hacía entender por qué necesitaba la información. Y lo que finalmente generaba era que las personas fueran más precisas en informar ciertos datos o antecedentes personales. Y por otro lado, también desde el punto de vista de ya rompiendo esa barrera, era cómo yo utilizo tu información, porque también queda la duda, ¿no es cierto? Yo la entrego, pero ¿cómo ustedes la están utilizando? Y ahí es interesante, Bernardita, señalar que para nuestros trabajadores lo que significó este acceso a su información fue preocupación. O sea, ellos vieron que había preocupación de parte de la compañía, porque si yo ingresaba un dato de que tenía un síntoma, no solo me preguntaban por qué yo estaba con ese síntoma, me preguntaban, ¿alguien más lo tiene? ¿Podemos apoyarte? Te enviamos a una enfermera para que te haga asistencia sanitaria de los cuidados que tienes que mantener. Es decir, tratábamos de que no se viera como un dato solamente, sino que como un sentido de preocupación por las personas que trabajan acá, que estaban en teletrabajo o que estaban presencial. Todos debíamos llenar la declaración porque el objetivo principal, como te decía, era tener la información para poder tomar decisiones. Decisiones que podían ser sanitarias, decisiones que podían ser de apoyo psicológico, decisiones que podían ser de apoyo en higiene del hogar. Muchas gracias, Juan. Y en el caso de CCU, Gabriela, ¿cómo abordaron este mismo tema, el ganarse la confianza de las personas para que pudieran entregar sus datos, para que usaran las plataformas, al fin y al cabo, para que sean útiles? Aquí quiero primero contarles de que, o sea, yo creo que Juan, lo felicito, creo que hicieron un trabajo de sensibilización y a través de estos conversatorios creo que fue un muy buen recurso. Nosotros en nuestro caso creemos que la confianza es fundamental, ¿ah? Pero aquí me quiero referir a otros elementos además de la confianza. Yo creo que también es importante para poder motivar a que los trabajadores sigan ocupando estas herramientas, es la experiencia del usuario. O sea, esto tiene que ser amigable, tiene que ser sencillo, tenemos que probarlo. O sea, eso es muy importante. Aquí quiero referirme a, como se me viene a la mente, 6 cosas. La experiencia, por un lado, que funcione, o sea, que la persona cuando ingrese, que esté siempre activa, y eso a veces nosotros a veces uno puede pensar en lanzarse con algunas iniciativas y uno tiene que asegurarse de que cada vez que la persona lo va a ocupar le resulte. En tercer lugar, nosotros también permanentemente estuvimos haciendo monitoreos del tipo de visita, los clics, a las distintas opciones, la cantidad de visita, uso de ingreso en las plataformas, en las aplicaciones. O sea, eso hay que estar muy cerca monitoreando y teniendo los registros. Encuestas de satisfacción en el uso de la plataforma. Aquí la percepción de confianza también, como otro punto importante, confianza en el manejo de la información. Esto es muy importante porque no todas las personas informan su estado de salud como un poco por miedo, especialmente nosotros queríamos saber si habían síntomas y la gente tenía miedo a sentirse discriminada, también angustia a perder el trabajo. Entonces hay que hacer un trabajo comunicacional relevante para generar esta confianza. Y por último también la percepción de utilidad en el manejo de la información. O sea, hemos visto que los equipos manejan cada vez más la información en relación a los protocolos, a las reglas, y entonces nos damos cuenta que nuestras aplicaciones están siendo útiles para la seguridad. Ahora, al contestar también esta pregunta, como que percibo que también tenemos que tener algunos cuidados, ¿ah? Algunos cuidados para el desarrollo de diseñar estas herramientas. Yo soy de la idea de que hoy día hemos dado un paso gigante
en tecnología, especialmente para poder proteger la vida y la salud de nuestros trabajadores, pero sí igualmente tenemos que tener mucho cuidado porque toda esta información, que son datos privados, estamos obteniendo en una relación laboral, y esa información tiene que cuidarse. Nosotros tenemos normativa, tenemos una ley que está en desarrollo, que es la información de datos personales. En Europa está mucho más avanzado. Pero aquí también quiero compartir algunos aprendizajes. Siempre cuando uno, y ahí lo voy a resumir en 7 aprendizajes. ¿Sí? Primero, tener el consentimiento de los trabajadores cuando uno les pide información. Y esto tiene que ser voluntario. En segundo, informar muy claramente el detalle de uso de las aplicaciones. Hay que dedicarle tiempo a entrenar en el sistema. En tercer lugar, sensibilizar mucho a la comunidad de recursos humanos, que estamos frente a datos sensibles, que cuando estamos hablando de salud de las personas, o sea, hay mucho cuidado y eso también hay que entrenar. Nosotros entrenamos mucho a las personas de calidad de vida. En cuarto lugar, también minimizar la solicitud de datos. A eso uno, no sé, ¿para qué le vamos a pedir el root si puedo pedirle solo el nombre? O sea, minimizar la solicitud de datos personales de manera de que sean además proporcionados para el uso del cuidado de las personas y que la gente tampoco genere suspicacia. También un quinto punto es darle máxima seguridad a las personas de que hay protección en el uso de los datos, y esto que no se va a usar para ningún otro fin. Por lo tanto, tenemos que contar con otro punto importante, es que es todas las obligaciones de confidencialidad de quienes también forman parte de toda la administración del sistema, porque ahí también hay gente de tecnología que está detrás y tenemos que también asegurar. Y por último, importante también, si hay algunos datos que no vamos a usar, bueno, eso cuando ya se ha cumplido, bueno, eliminarlo o asegurar también que la información se va a usar solamente para ese fin. Es muy importante generar confianza, muy importante para poder seguir avanzando con estas herramientas y lograr realmente el cuidado de las personas con aplicaciones que sean un real beneficio y que sean sostenibles en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Rodrigo, tú hablabas de cómo esto se va a extender, se va a mantener, o sea, estamos frente a un aumento de contagio y esto va a ser probablemente, según dicen los expertos, se va a mantener en el tiempo, vamos a tener ya una endemia en vez de pandemia, pero vamos a tener que aprender a convivir. Con respecto a la tecnología, ¿cómo proyectas tú desde tu punto de vista que esto va a crecer? ¿Qué tipo de herramientas van a seguir? ¿Qué va a pasar con las empresas adentro? O sea, con la relación interna de las empresas, ¿van a seguir usando esta tecnología? ¿Qué tipo de tecnología? Yo creo que esto, bueno, como te mencionaba antes, se va a mantener en el tiempo, y si uno piensa, hay gente que predijo esta pandemia, no sé, está ese video que circula de Bill Gates diciendo que iba a haber una pandemia en unos años más y sucedió, ¿ok? Ahora él mismo está diciendo que tenemos que testearnos a todo el mundo todo el tiempo, y él propone mega plataformas de testeo masivo para estar testeando todo el mundo en forma constante, porque el gran problema, y tal como las empresas quieren seguir funcionando, los países tienen que seguir funcionando, y ya vimos lo que pasó con la pandemia, que no fuimos capaces de testear a todo el mundo tan rápido, y eso tuvo consecuencias, y va a tener consecuencias económicas en el mediano y largo plazo. Entonces, la idea, o lo que se está hablando, y esto lo han planteado un montón de gente, este premio Nobel de Economía de Paul Romer también lo mismo, que hay que testear a todo el mundo todo el tiempo. Eso seguramente se va a mantener y se va a volver parte de la cultura. Esa es la predicción. Todavía no está sucediendo. En este momento las empresas son las que están testeando más. Algunos países están testeando. Por ejemplo, aquí en Inglaterra uno puede ir a centros locales y uno puede tomar su PCR gratis. Y el resultado te llega en 24 horas o menos. ¿Ya? Eso, al parecer, se va a volver parte de una cultura. Entonces esta tecnologización, claro, va a suceder en las empresas que son como, entre comillas, los early adopters, porque son los que tenían la presión de seguir produciendo como parte de la sociedad. Pero esto se va a extender a la sociedad en general también. Esa es como la visión.
de para dónde va la cosa. Sobre todo es importante que hay que entender que de nuevo, este no va a ser el último bicho que aparece. Ya, se supone que van a ir apareciendo más, o sea, en forma paulatina, van a ir apareciendo nuevos virus o bacterias que puedan poner en jaque la sociedad tal como lo vimos el año pasado. ¿Y cómo hacemos para equilibrar esta necesidad de testeo, como tú dices, y la necesidad de introducir diferentes herramientas? Porque también una cosa es tener el testeo, y luego tenemos la herramienta que nos permite dar la trazabilidad, quién se testeó, quién dio positivo, con quién estuvo. ¿Cómo hacemos para proteger o diferenciar lo mismo que estábamos hablando con Gabriela, con Juan, la vida privada, para que no nos veamos tan amenazados, o simplemente vamos a tener que adoptarlo y va a ser nuevamente parte de nuestra vida? O sea, yo creo que, tal como hablaba Juan y Gabriela, lo importante, por ejemplo, en las plataformas que tenemos, tienen que tener términos y condiciones súper estrictos de cómo se va a procesar esa información, cómo se va a manejar esa información. Y tal como en Europa existe el GDPR, que es esta administración de la información privada, nosotros tenemos que llegar a un marco regulatorio similar en Chile y en el resto del mundo también, porque, claro, es un tema súper sensible. Por ejemplo, nosotros en la compañía, cuando una persona se integra a nuestra plataforma, firma un término de condiciones donde explícitamente se dice que cómo se va a usar la información y cómo se va a manipular esa información sobre el tiempo, y que solo se va a usar para una cierta cosa. Eso yo creo que es una base. Eso tiene que ser siempre. Y claro, es un tema muy, muy relevante, es el que plantea Gabriela. Lo mismo para Juan en el mismo sentido. ¿Qué aprendizaje sacan de todo esto, tanto de la pandemia, de la interrupción de la producción, de la introducción de nuevas tecnologías? ¿Qué aprendizaje sacan y cómo lo plantean a futuro? ¿Cómo pretenden seguir con esto, mantenerlo, evolucionar, incorporar más tecnología? ¿Qué es lo que proyectan ustedes? Mira, lo primero que analizamos, porque mi jefe es seco para todo lo que son investigaciones, análisis, ¿no es cierto? Tiene mucha experiencia en la industria, por lo tanto siempre está actualizándose. Esto llegó para quedarse, como lo señala Rodrigo, no es algo de lo cual hoy día podamos prescindir, porque lo necesitamos, por lo tanto creemos que vamos a ir mejorando lo que ya tenemos, pero no veo como un escenario probable el eliminar lo que ya tenemos, y tratar de que los sistemas sean complementarios para que tengan mejores experiencias de usuario, como hablaba Gabriela. O sea, la idea es que esto se complemente con todo lo que vayamos desarrollando, con el objetivo de que a través de una misma herramienta podamos tener la información que requerimos sin ir agregando más componentes a este sistema que ya de por sí es complejo, ya de por sí entrega buena información. Y por otro lado, también creemos que aparte de llegar para quedarse, tenemos un desafío gigante como compañía y también a nivel gubernamental en la innovación. Una de las cosas que se ha perdido con el tema del teletrabajo, y eso ya están varios estudios indicando lo mismo, es que en los teletrabajadores el nivel de innovación hoy día es bajísimo, ¿ya? Por lo tanto, más que desarrollar su labor como día a día, ¿no es cierto?, perdieron muchos de ellos la capacidad de interactuar con personas y por lo tanto el nivel de innovación bajó. Los que estuvimos acá 100% presencial todo el tiempo, sí tuvimos que trabajar en base a esa innovación porque era algo muy necesario. O sea, se nos podía morir a alguien si no tomábamos una decisión en base a esta innovación, a esta necesidad de innovar. Y por otro lado, había un aprendizaje continuo. El virus todos los días tenía características distintas. Por lo tanto, teníamos que todos los días tratar de leer y tratar de traer al comité la información más fresca, más veraz, de fuentes confiables, para poder tomar decisiones. Por lo tanto, por un lado, el desafío grande para nosotros es la innovación. Creemos que el equipo de teletrabajadores que hoy día está retornando de manera presencial debe ser instruido en innovar en todas estas cosas que quizá durante este tiempo se tendieron a dejar stand-by o como en un segundo plano, porque ya el teletrabajo era un desafío enorme para ellos. Tratar de recopilar experiencia y tratar de refundar de cierta manera el proceso de innovación en ellos, ¿ya? Porque creemos que los teletrabajadores, aparte de vivir su experiencia, también nos pueden contar mucho acerca de lo que se sintió en esta experiencia y nosotros generar planes de innovación asociados a, por ejemplo, las modalidades híbridas, que es lo que hoy día estamos conversando.
el sostener el teletrabajo, pero en una modalidad híbrida para no perder aspectos de innovación, no perder aspectos de comunicación o de relacionamiento social en la compañía, porque las empresas, aparte de ser empresas, somos familia. Entonces se perdió mucho el tema de familia, de sentimiento de pertenencia también con la organización, y creemos que vamos a innovar en ese sentido, ¿ya? La innovación es un tremendo desafío para nosotros, aparte del desarrollo de las herramientas tecnológicas. Hoy día vamos a continuar en ese camino. El comité sigue funcionando independiente de los indicadores que tengamos a nivel regional, a nivel país. Ya es una buena práctica el tenerlo operativo. Nada, pues ahí abierto totalmente a recibir esta innovación tanto desde dentro, desarrollando, potenciando proyectos, programas de innovación, y desde fuera aceptando nuevas tecnologías que pueden en el corto plazo estar llegando al país. Ahí esperamos que Rodrigo también le vaya muy bien en el desafío que él está planteando, esto del testeo a través de celulares, porque el celular hoy día es una herramienta que todos los que hemos hablado aquí hoy día es parte de la herramienta que utilizamos para todo, para acceder a la página de CCU, para acceder a la trazabilidad a través de las declaraciones de salud. Por lo tanto, el celular toma también un rol importante, las comunicaciones, la red en algún momento se empezaba a caer y no nos funcionaban también las herramientas tecnológicas, los teletrabajadores llamando, y sabéis que los servidores están, parece, muy colapsados, no sé, no tengo buena señal. Esa fue una queja durante todo el periodo del teletrabajo. Y hoy día creemos que debemos acompañar los desafíos con innovación, aprendizaje continuo, innovación. Esas son las lecciones para nosotros. Sí, clarísimo, Juan, muchas gracias. Gabriela, en el caso de ustedes, ¿cuáles son los principales aprendizajes? ¿Cuáles son, cómo lo proyectan? En el caso de ustedes también está esta complejidad extra quizás de que manejan varios países en el fondo. Desde Chile se ven varios países al mismo tiempo. También en ese sentido la tecnología fue un avance, les trajo una herramienta muy útil, ¿no? Sí, o sea, aquí yo creo que, a ver, primero la tecnología de todas maneras se queda, ¿ah? Y aprendimos muchísimo de todas las implementaciones. O sea, eso sin duda, como dije, a nosotros quiero primero destacar el aporte de nuestro sitio regional con información que nos permitió educar a nuestros trabajadores, y además también fue una ventaja a la hora también de mantener una cultura regional con distintos países distintos, conectarnos con ellos con esta buena práctica. También, bueno, reflexioné acerca de todos los cuidados que tuvimos que tener para esta aplicación Cuidémonos, que también investigamos muchísimas tecnologías, GPS, Bluetooth, incluir cámaras, o sea, la verdad que, pero siempre con mucho cuidado en el manejo de los datos personales, en cómo gestionar y almacenar la información, o sea, siempre siendo muy respetuoso de la privacidad del trabajador, y eso debe permanecer. Ahora, desde el punto de vista de las oportunidades que vemos en cómo integrar información en los distintos países, aquí hay dos aspectos. Primero, está todo el panel regional que mostró María Luisa, que afortunadamente a través de ese panel logramos monitorear y comprender la evolución de las distintas personas que están en los distintos países. Nosotros estamos en Argentina, en Chile, en Bolivia, Colombia, en Paraguay y en Uruguay, conectados a más de 140 millones de personas con distintas realidades, tratando un problema que es totalmente global, tratando de dar respuestas globales, pero al final igualmente los escenarios sanitarios eran distintos, las investigaciones, además, los hallazgos científicos en los distintos países eran distintos, también las normativas eran distintas para poder combatir. Entonces tuvimos que poder integrar toda esa información y poder, en nuestro comité regional, que se constituyó en ese entonces y ahora ya se quedó para siempre, y ahora lo estamos viendo para otros temas, un comité regional donde nos permite tomar decisiones, reforzar iniciativas, activar búsquedas activas de casos en caso necesario, y también poder, con este sitio COVID, también llegar a las familias de nuestros trabajadores.
Ahora, como dices tú, la realidad de los países son muy distinta. En Bolivia, por ejemplo, hay menor alfabetización digital, también menor penetración de Internet, pero ¿sabes qué nos llamó harto la atención? Que ellos lograron implementar telemedicina. ¿Ah? Paraguay, que fue el más tardío en que presentar síntomas, pero lograron prepararse bastante bien, aprender del resto y lograron también enfrentar bastante bien sus instalaciones la pandemia. Argentina tenía mucha investigación, al igual que Colombia, y fue Colombia el que nos mostró, con ellos encontramos esta plataforma de tamizaje, como le llamaban, que para ellos era algo, fue algo normativo, y nosotros quisimos invitarlos y empezamos a buscar en Chile dónde podíamos, y encontramos Cuidémonos. Entonces, fue una tremenda oportunidad el tener esta mirada global, si bien teniendo consideraciones de la cultura local, pero la tecnología nos facilitó la gestión de personas de forma muy ágil, mediante toda una coordinación regional que continúa hasta el día de hoy, y el pilar fundamental fue la educación en todo este proceso. Perfecto, gracias Gabriela. Ahora ya nos quedan pocos minutos, pero quiero ir terminando. Hablábamos de qué va a pasar en las empresas con la tecnología, si se va a quedar. Y a Rodrigo le quiero preguntar, ¿cuál es el principal desafío para el área del desarrollo de la tecnología? ¿Dónde está? ¿Está en que esto se adapte culturalmente? ¿Está en manejar mejor la privacidad de los datos? ¿Está en hacerlo más simple? ¿Dónde están los principales desafíos y qué es lo que vamos a ver en los próximos meses o años? ¿Estás en silencio, Rodrigo? Perdón. Son varios los ángulos que hay que abordar desde ese punto de vista. Como a modo de ejemplo, en nuestra compañía nosotros desarrollamos una tecnología que permite tomar muestras de pantallas del celular y medir COVID de la pantalla, y eso se homologa con el estado de salud de las personas. Ya, eso es una innovación, eso fuimos los primeros en hacerlo en Chile y en el mundo, y eso lo aplicamos directamente en algunas empresas que confían en nosotros, y estamos súper contentos por eso, pero eso tiene que mejorar. Por ejemplo, una de las cosas buenas de nuestro sistema es que el tiempo de muestreo es muy poco, muy bajo. Yo creo que la mayoría de los sistemas, independiente del sistema que adopte la empresa, tiene que ser rápido. No tiene sentido, por ejemplo, que una persona demore minutos en la toma de muestra. Eso es mucho, porque idealmente la persona tiene que pasar por la fila. Por ejemplo, en nuestro sistema, la toma de muestra toma menos de 50 segundos, o alrededor de 50 segundos. Eso es bueno, pero eso también hay que mejorarlo, y estamos trabajando para eso. Lo otro que es importante también es la entrega de resultados. Por ejemplo, los resultados de los test de PCR al principio, el tiempo de entrega de resultados era escandaloso. O sea, a veces hasta una semana se demoraba una persona. Y durante esa semana, esa persona, a pesar de que puede haber estado contagiando, seguía contagiando. ¿Okay? El estándar tiene que ser menos de un día. Ojalá dentro del día, para que esa persona, cuando sea testeada después, si sale positiva, no vuelva a trabajar. ¿Okay? Ese es un desafío súper importante. Y claro, hay un balance entre qué tan efectiva es el método, por ejemplo, los test de antígenos, que no son tan sensibles, pero son muy rápidos en entregar el resultado, pero entregan algunos falsos negativos. Por el otro lado está el PCR, que demora mucho todavía, demora horas o a veces días en entregarse el resultado, pero es muy sensible. Entonces la idea, el desafío es bajar el tiempo de entrega del resultado. Y nosotros estamos trabajando en eso. Por ejemplo, ahora nosotros entregamos los resultados dentro de 12-8 horas, lo cual es bueno, pero el desafío es acortar ese tiempo de entrega de resultados, bajarlo a 4 horas, por ejemplo. Y después tal vez a minutos, que se entregue casi en el momento. Por ahí va la presión. Y también, por supuesto, un factor que es súper importante es el precio. ¿Ya? Nadie puede estar haciendo test de alta sensibilidad por el precio. O sea, a 25 lucas el test, nadie puede, muy pocas empresas tal vez pueden tolerar eso. Y por eso también hay que buscar formas o alternativas de testear que sean de alta sensibilidad, pero barato. Por ejemplo, ahí está nuestra vuelta a tuerca en el método que hicimos nosotros, el método POST de testeo celulares, que podemos hacer un PCR a la muestra, pero es muy barato porque es un PCR ambiental, no es un PCR clínico. Entonces,
hay que encontrar formas, y hay un montón de, o sea, están apareciendo nuevas tecnologías todo el tiempo. Esto es súper interesante desde el punto de vista científico. Se están adaptando métodos de biología molecular para hacer testeos más rápidos, más efectivos y in situ, en el lugar. Desde mi punto de vista, claro, la baja invasividad, la velocidad de testeo, el precio, todo eso son presiones que van a ser fundamentales para el futuro poder testear a todas las personas, porque, como mencionábamos antes, vamos a tener que estar testeándonos todo el tiempo, y tal vez no solo para COVID. La otra cosa importante es que, claro, ahora nosotros estamos súper enfocados, estamos COVID-céntricos, ¿cierto? Pero en el futuro puede aparecer otro bicho. Y para los métodos que nosotros usamos ahora para detectar es en base a la información de lo que nosotros conocemos. Pero nosotros no podemos todavía, bajo las condiciones actuales, no podemos identificar cosas que no conocemos, las cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros estamos estudiando cómo incorporar el método de testeo rápido y en las compañías y a todo el mundo, métodos de secuenciación inmediatos, donde nosotros podamos identificar variantes nuevas o de partida microorganismos que vayan emergiendo o evolucionando producto de la evolución. Entonces, hay espacio para desarrollo, hay un montón de espacio para desarrollo, y en los próximos años se va a ver una tremenda, o sea, una masa de información al respecto y desarrollos que van a permitir que esto sea un lugar común. O sea, desde que no nos testeamos nada hasta que va a ser normal testearse. Todo el mundo se va a estar testeando todo el tiempo. Para allá va la cosa, creo yo. Y esa barrera cultural, ¿cómo se hace para superarla en el fondo, para que la gente adopte esto como algo normal o natural, algo que hoy día nos parece un poco invasivo, nos parece hasta molesto? Y claro, ahí está, por eso uno de los desafíos importantes es que no sea invasivo. Los métodos de testeo ya no pueden ser invasivos. Por ejemplo, no sé, pues al principio del año pasado, cuando estuvieron de moda los test rápidos de anticuerpos, que claro, ahora sabemos que no sirve para nada porque testean cuando o sea, dan positivo cuando la persona ya pasó la enfermedad. La gente se tenía que pinchar el dedo y era súper incómodo. O sea, a mí no me gusta al menos. Y la mayoría de la gente con que nosotros hablamos, cuando algunas empresas cambiaron de ese método al nuestro, la gente estaba feliz porque no tenía que pincharse el dedo toda la semana, a pesar de que es espaciado en una semana, igual es desagradable. Bueno, igual que meterse el hisopo por la nariz, súper desagradable. Eso no puede ser, o sea, tenemos que encontrar métodos que no sean invasivos. Entonces, claro, por ahí va la presión, creo yo. Ahora, respecto al cambio cultural que tú hablas, yo creo que el miedo a la muerte o el miedo a estar cercano a la muerte es un motor súper importante. Yo creo que nada de esto hubiera sucedido si es que esto hubiera sido un bicho como un resfriado común. ¿Ya? Pero claro, cuando uno empieza a ver las cifras en la tele de cientos de miles de personas muriendo y en todo el mundo, claro, yo rápidamente me disciplino y empiezo a seguir las instrucciones. Yo creo que ese es el principal driver de adoptar estas nuevas tecnologías. Se moviliza, al fin y al cabo. Claro. Una pregunta muy breve, precisa, para terminar con Juan y con Gabriela. La pandemia, desde su punto de vista, ¿fue un impedimento, fue un problema, fue una oportunidad? Primero con Juan. Sí, en realidad, verle algo positivo todavía estando inmerso en lo que pasa día a día, tomarlo como algo positivo para nosotros todavía no, quizá, no es el momento, pero sí vemos que como compañía nos sorprendió, de hecho, la capacidad que tuvimos de adaptarnos, que era algo que ya sabíamos por lo que había ocurrido en el terremoto, adaptarse rápidamente a las situaciones que nos ponen en alerta y avanzar. Eso se vuelve a marcar muy fuerte en este periodo, pero lo positivo es que nos hemos cuidado, lo positivo es que la gente ha adoptado hábitos culturales de cuidado tanto personal como colectivo, y eso refleja de cierta manera un compromiso de parte de las personas con la organización, también un compromiso de parte de la organización con el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo, que era algo que como política se veía muy bien colgado en las paredes, pero que hoy día se hace carne, y por otro lado que debemos seguir cuidándonos. Ese es el desafío principal hoy día y la lección aprendida principal hoy día. Debemos seguir cuidándonos porque el descuidarse significa que gente la pase muy mal. Eso.
Y en tu caso, Gabriela, ¿oportunidad o problema gigante? Yo veo absolutamente una oportunidad en esto vivido. Tal como dijiste, las pandemias han cambiado el mundo y por un lado, si bien ha sido tremendamente doloroso la pérdida de muchas vidas, pero sin duda que nos ha significado un proceso de reflexión, no solamente, y quiero tocar el punto de vista de lo que ha significado en esta innovación y creatividad y las nuevas formas de trabajar, que antes teníamos muchos prejuicios y hemos logrado flexibilizar, sino que también los trabajadores han incorporado nuevos métodos, nuevas capacidades. O sea, yo creo que ha sido impresionante cómo estamos demostrando como humanidad la capacidad de adaptación, la enorme capacidad de adaptación. O sea, es sorprendente. Y especialmente yo creo que sí, yo estoy como bien confiada de que viene, yo creo que es para evolucionar, y las empresas, y creo que estamos incorporando todo este aprendizaje en los distintos sectores. Así que yo la verdad que creo que esto es una tremenda oportunidad que estamos viviendo. Uh-huh. Muchas gracias, Gabriela, y con esto ya estamos cerrando este panel de conversación de nuestro último webinar de nuestro ciclo, donde repasamos las principales, las 20 mejores prácticas destacadas por nuestra fundación en este contexto de pandemia, y que sin duda desde ese punto de vista nosotros también creemos que fue una oportunidad para repasar el rol de las personas dentro de las organizaciones, para repensar el rol de las personas dentro de la sociedad, volver a centrarnos en las personas, en mirarnos como personas vulnerables, como humanos, susceptibles a diferentes cosas, y como personas completas. Eso yo creo que es la reflexión que nos queda a nosotros después de este ciclo. Así es que quiero terminar agradeciendo a todos quienes nos acompañaron, desde los panelistas, las empresas, los expertos, quienes estuvieron a través del computador como espectadores en este ciclo, y por supuesto dejarlos invitadísimos a revisar nuestra página web, donde pueden encontrar todas las prácticas, los videos, los resúmenes de los webinars, la grabación de todos los webinars. Ahí está apareciendo en pantalla fundacioncarlosvidal.cl. Ahí van a encontrar una pestañita con mejores prácticas. Va a estar por un buen tiempo más ahí para que ojalá más empresas se sumen. Están los protocolos de implementación para que sea muy fácil entender cómo implementar posiblemente estas prácticas en sus empresas, y que de alguna manera esto vaya teniendo eco en la sociedad, en todas las empresas pequeñas, grandes, medianas, y esa es nuestra invitación desde la Fundación. Así es que nuevamente reiterar el agradecimiento a todos quienes han sido parte de alguna manera de este ciclo, a ICARE por supuesto, que nos apoyó en la transmisión y en la organización de este ciclo. Así es que les dejo la invitación a seguir participando en la Fundación, a nuestros diferentes webinars, talleres, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hasta luego.